dice, hermanos, la palabra del Señor de la siguiente manera: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a leerlo una vez más. Aleluya. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Haga la bondad de tomar asiento, por favor. Y yo creo, hermanos, que este es un mensaje, por lo menos yo así lo entiendo. Es un mensaje donde Dios nos llama a reflexionar esta tarde, a pensar con seriedad. Así como algunas veces hablamos, hermanos, de que tomemos en serio el Evangelio. Y hemos dicho que el Evangelio no es un juego, no es un pasatiempo. Oiga esto: el Evangelio no es un pasatiempo. El Evangelio no es un entretenimiento. No. De igual manera podemos decir esta tarde, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que esta es una reflexión, o debe de ser una reflexión, porque los días son malos. En Efesios capítulo 5, en el verso 15 y 16, la palabra del Señor dice: mirad pues cómo andéis. Bueno, dice: mirad pues con diligencia. Oiga esto: con diligencia cómo andéis, no como necios. Oiga eso: no como necios, sino como sabios. Y luego dice el 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren qué tremendo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, la pregunta sería aquí, hay quizás 2 o 3 preguntas. La primera dice, hermanos, en primer lugar, dice el verso: mirad pues con diligencia. Diligencia, hermano, significa, hermano, por ejemplo, venir a la iglesia sin ningún propósito. Eso no sería negligencia, sería lo contrario. Hermano amado, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir cada día, y si en el pasado no ha sido así, pero de ahora en adelante tenemos que ser gente, estar a la expectativa. Porque todo lo que se mueve a nuestro alrededor, todo lo que hoy está pasando, a nadie más le interesa que a los hijos de Dios. Ayer veíamos en uno de los puntos que tratábamos en el ayuno, hermanos, que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El diablo ha enceguecido la mente de los incrédulos, hermanos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ellos no entienden lo que está sucediendo. Ellos, hermanos, no pueden mirar, porque no pueden mirar con los ojos de Dios, pero nosotros sí podemos mirar con los ojos de Dios. Por eso dice la palabra que leíamos, hermanos: conociendo el tiempo, que es
Mire, hermano, nosotros a veces hablamos y decimos que la tribulación será dura y difícil, pero muchas veces no hemos entendido qué es tribulación. Muchas veces, hermano, no hemos entendido esa frase. Y quizás por eso, hermano, es que Dios esta tarde nos llama a despertarnos, a no estar, hermano, como los necios. Usted sabe que la Biblia al necio, oiga esto, al necio lo define aquel que no reconoce a Dios. Ese es el necio. Dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Él vive tranquilo. Él vive, hermanos, que no solamente tranquilo, sino que, hermanos, no tiene preocupación de nada. Nada le preocupa. Nada. Absolutamente, hermanos, nada le preocupa. Porque para él no hay Dios. Y dice la Biblia, no hay Dios en ninguno de sus caminos. Ese es el necio. Nosotros no podemos vivir como necios, porque reconocemos que hay un Dios en los cielos que gobierna y que es el Señor de nuestras vidas. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor en esta noche? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces, hermanos, dice la palabra que leíamos: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora analicemos qué es el sabio. Hay personas que piensan que ser sabio es tener un montón de títulos de la universidad. O ser sabio es ser tan inteligente, hermanos, que ¿cómo pudiera expresar lo que quiero, lo que estoy pensando? O sea, ser sabio es como ser más listo, pues, que los demás. Y eso no es ser sabio. Fíjese que la Biblia define esta palabra diciendo que el principio de la sabiduría es temer al Señor. Si usted es un hombre y una mujer que teme a Dios, usted es sabio y usted es sabia. Amén. Pero luego dice la palabra del Señor, dice, aprovechando bien el tiempo. Y allí está otra pregunta, aprovechándolo bien. ¿Cómo lo aprovechamos nosotros? ¿Cómo lo estamos aprovechando? Hermano, hay que ser realista. Lo estamos aprovechando al máximo. Mire, hay un dicho allá en el mundo que dice que el tiempo perdido, dice que hasta los santos lo lloran. Y es un dicho mundano. La Biblia dice, hermanos, aprovechando bien el tiempo, significa, hermanos, que nosotros debemos estar ocupados en la obra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Dice la Biblia, porque los tiempos son malos. Ahí claramente lo dice la palabra, porque los días son malos. Ahora, ¿a qué días se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo? Sería que en el tiempo, cuando escribió la carta, hermanos, los días eran malos porque había alguna hambruna. Sería porque, hermano, no había mucho trabajo. No. Pablo más bien estaba viendo, hermanos, el futuro. Y si no, veamos algunos textos que confirman lo que digo. Cuando habla aquí de los días malos, yo quiero que me preste su atención, porque lo vamos a analizar juntos. Yo quiero que usted mismo sea testigo esta tarde. Los días malos. En primer lugar, hermanos, la apostasía. Apostasía, hermanos, comúnmente se define como aquellas personas
que se apartan de los caminos del Señor, que abandonan las filas. Y no solamente las abandonan, hermanos, sino que, oiga esto, más tarde las combaten. Todos sabemos, hermanos, que el Evangelio nos llegó a nuestros países centroamericanos y países todos los países latinoamericanos a través de los Estados Unidos, el Evangelio. Y a Estados Unidos el Evangelio llegó de Europa. Si usted quiere saberlo, Europa ahora, hermanos, son enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Mire, hermano, no podemos decir aquí lo que dice, por ejemplo, un español, que usted va y le habla de Dios. Dicen unas groserías de Dios que usted no tiene ni idea. Y lo testifican personas que han estado viviendo en España. Es verdad. Y en España, en Inglaterra, en Francia, en cualquier lado que usted vaya, hermano, las grandes catedrales están cerradas. Y muchos de ellos son teatros, otros son centros de prostitución. ¿Qué ha pasado? Hermanos, se volvieron enemigos de Dios, se volvieron ateos de Dios, se está cumpliendo la palabra. Los días son malos. En Canadá, yo les he contado, hermanos, y en Quebec, aún los templos católicos. Yo platicaba con un primo de mi esposa que él trabaja con organizaciones católicas allí en Quebec y lo mandan a Centroamérica, a cualquier parte, y él dice, mire, me dijo, es increíble, los templos aquí se quedaron vacíos, solo hay viejecitos ya, pelo blanco, los jóvenes se volvieron ateos. Y además, ahora no quieren nada del Evangelio. ¿Sabe qué están aceptando? ¿Sabe qué están aceptando? El Islam. Se cumple lo que la palabra del Señor dice. Por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envía un espíritu de error, de engaño, para que no creyendo a la verdad, crean a la mentira, dice la palabra, y sean condenados. Hermanos, los días son malos. Son malos. Pero veamos lo que la palabra del Señor nos dice. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía tenía que venir. Tenía que venir la apostasía. Y hermanos, la apostasía es más terrible de lo que nosotros nos podíamos imaginar antes que la apostasía viniera. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y oiga qué triste, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, yo he oído hasta cristianos dicen: no, hermano, sí es lo mismo, ellos también hablan de Dios, para allá vamos todos. Un momento, no todo, incluso el mismo Señor dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Amén, eso es verdad. Mire, no se trata ni siquiera de venir a la iglesia. Se trata, hermano, de aquellos que hacen la voluntad del Señor, no de los que pertenecen a Misión Cristiana Elite. No, predicar denominación es estar más atravesados que saber qué. Si quien salva es Jesús, Él es el que salva. Pero cuando aquí dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, ¿cuáles postreros días? Los días que estamos
viviendo hoy. A eso es que se refiere la Escritura cuando dice, hermano, postreros tiempos, algunos apostatarán. ¿Qué es apostatar? Es apartarse. Por eso es que ahora, hermano, hay tantos cristianos caídos. Y algunos, por lo menos, hermano, han sido sinceros. Se han quitado la máscara. Otros no. Están caídos y aún están en los púlpitos predicando, ¿ves? Y tienen privilegios también, como diáconos, como líderes, como músicos. Y están caídos. Esto es apostatar contra la fe. Amén, hermanos. Amén. ¿Sabían que la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia pura, limpia y santa? Que Cristo no viene por misión cristiana Mahanaí, sino por una iglesia que se santifica para su gloria. Una iglesia que no se avergüenza de Él. Aleluya. En 2 Corintios, pero antes de llegar ahí, hermano, qué trágico. Escuchan a doctrinas de demonios. Mire, si algo se ha ¿cómo es la palabra? Proliferado, gracias. Proliferado hoy en día es la religión. La religión. Hay a todos los gustos y como lo quiera. Como lo quiera. Recientemente me dijo una hermana, mire, me dijo, yo a la iglesia me gustaría que a la hora de la alabanza todos nos paráramos, porque ahí es cuando yo me gozo. Otros dicen, no, hermano, si nos sentamos juntitos, la bendición sería mayor. Como hacíamos ayer, hermanos. Muchas veces lo que tenemos son argumentos. El buen cristiano esté sentado, esté acostado, esté separado, esté como esté, hermano, ese se goza en la presencia del Señor. Él no ha venido a ver si está sentado, está parado, no, hermano, Él ha venido a glorificar el nombre del Señor. Y a eso que debemos de venir. Pero estos, hermanos, dice, escuchan doctrina de demonios. Y usted vea lo que dice la segunda carta, capítulo 4, verso 3 y 4, que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, ahí está el problema, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Mire, ahora lo que a la gente le gusta es que pasa el predicador y ahí se cuenta unos 3 chistes. Y qué bendición, qué bendecido estuvo el culto. Si el predicador tiene, hermanos, el valor de predicar la palabra como está, más de alguno va a decir, a mí, yo me voy de esta iglesia porque aquí le tiran a uno y aquí no le tiramos a nadie. Pero la palabra, los mismos discípulos le dijeron, Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? ¿Verdad? Sí, hermano. Pero como ahora la gente lo que quiere es que los tengan entreteniditos. En segundo lugar, hermanos, tenemos, hermano, una evidencia real dentro de la misma palabra de Dios que confirma lo que hoy estamos viviendo. Y a eso, hermanos, le hemos llamado los tiempos peligrosos. Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Oiga esto, hermano. También debes saber esto, que en los
postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero vean lo que dice el 2 en adelante. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, y dice por último, amadores de los deleites más que de Dios. Gloria al Señor. Mire, hermano, cuando yo leía esto y empecé a comparar cada una de las palabras que el apóstol menciona en esta porción, y a la luz también de algo que yo les voy a ir diciendo, ustedes se van a quedar asustados. ¿Cómo el Espíritu Santo, que lo conoce todo, estaba revelando lo que ahí dice, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos? Vayamos. Allí, por ejemplo, menciona, dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Yo les hablaba que hace 40 años, los que tenemos ese privilegio de ver atrás, 40 años atrás, todo era diferente. 30 años atrás era diferente. 20 años atrás todavía era diferente. Pero después que yo le lea aquí 14 cosas que yo le quiero leer, usted me dice, miremos 5, 10 años hacia adelante, si el Señor no habla. Pero yo se lo voy a mencionar primero. En primer lugar, tenemos pecados de sodomía. ¿A qué clase de pecados me refiero aquí? Oigan, homosexualismo. Hermano, en estos últimos tiempos ha crecido tanto el homosexualismo que es para quedarse, como dijo el doctor Bolaños, es para que el pelo se le ponga de punta. Y ha crecido tanto, bueno, y junto al homosexualismo va el lesbianismo. Hermano, ha crecido tanto, hermano, nosotros, porque ya nos acostumbramos a ver que dos machos se están besando. Y eso como que ya no nos sorprende. Pero realmente, hermano, esto es lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que despertemos, porque estas cosas son evidentes, que nuestra redención se acerca en los cielos. Y que no hay que despertarse mañana, sino hoy. Hoy. Mire, hermano, dicen que Toronto la han calificado ya la ciudad de los homosexuales. Y tienen tantos derechos que usted no puede decir nada. Nada, absolutamente no puede decir nada. Me contaba la hermana Zunilda ayer. Oiga esto.
su niña está sacando ella quiere trabajar con niños. Y en la escuela ya le están dando ciertos trainings, nos contaron. Y ella dice, hermano, que los profesores o las personas que le dan el training ya quieren meterle, hermano, que desde niñito, pues ya él ya tiene el derecho ya de escoger si quiere ser homosexual o lesbiana. ¿No cree usted, hermano, que esta es corrupción? ¿No cree que eso es asqueroso? ¿No cree que estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿No cree que los días son malos? Y juntamente con el homosexualismo y el lesbianismo aparecen, hermano, los matrimonios ilícitos. Es decir, cuando un hombre se casa con otro hombre y una mujer con otra mujer. Y aunque la ley, hermano, lo haya aprobado, nosotros no podemos aprobar semejante cosa. Y aunque nos manden a poner puntadas o nos cuezan los labios o nos quiten la lengua, nosotros tenemos que decir que el matrimonio lo instituyó Dios entre un hombre y una mujer. Oiga lo que le estoy diciendo. Y no lo voy a aceptar jamás. Ah, no, hermano, yo respeto. Entonces ya está de acuerdo. Ya está de acuerdo. Entonces, hermano, pero el punto aquí, siempre han habido homosexuales, siempre han habido lesbianas. Pero ha habido un incremento, hermano, que se ha multiplicado de una manera terrible. Y antes lo tapaban, ahora se destaparon. Como dijo una pastora, dicen allá en Puerto Rico, dijo que este hombre, Ricky Martin, era una vergüenza, y lo es. Porque él es, hermano, el modelo para muchos niños. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿qué vamos a tener, hermanos? ¿Qué vamos a tener dentro de 5 o 10 años? Hoy no traemos al niño porque está chiquito. Espérese que se le haga rebelde y después no lo va a traer ni a patadas. Así es, amén. Y perdone la expresión, pero quise decir ni a la fuerza. En segundo lugar, hermanos, está la violencia sin control. Es decir, allí lo que vemos son asesinatos. Y uno puede decir México. No, hermano, la violencia está en todos lados. En todos lados. Siempre ha habido violencia, siempre. Pero ha habido un incremento, hermano. Es que eso va, hermanos, a pasos agigantados. Por eso los días son malos. Amén, hermanos. Entonces, no me voy a detener aquí porque eso lo entendemos y sabemos y da tristeza, hermanos, ver cómo hoy en algunos lados no son 2, 3, son 5, son 20, son 30, a veces en una sola ciudad y en un solo día. Cómo la violencia se ha incrementado. En tercer lugar, hermano, oiga esto: divorcios. Divorcio. Una encuesta reciente en El Salvador arrojó que entre la población cristiana ahorita está el 50% de los que se divorcian, de los matrimonios que se divorcian. Entre el pueblo de Dios, 50%. Y le voy a decir, lo más espantoso es que entre los pastores dice que es el 70%. Esa es la encuesta. Y dijo el hermano Mario que están haciendo una nueva que se cree que va a arrojar más, porque la están haciendo más profunda. Hermano, si entre los cristianos hay 50% de divorcios, ¿cuánto hay en los que no conocen de Dios?
¿No le da tristeza? ¿No será que estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿No será que los días son malos? Y mire, hermanos, ¿sabe cuál es lo más trágico? Que la iglesia dormida. Los cristianos ni queremos venir a la iglesia. Los cristianos nos llaman a vigilia, no vamos. Nos llaman a ayuno, no vamos. Hay cultos de oración, no vamos. Eso es verdad. Es cierto. Por eso les dije, estamos aprovechando bien el tiempo. Los días son malos. Mire, los divorcios ahora es una fiebre. Fiebre. Y lo más espantoso es, bueno, porque antes decíamos Hollywood, los artistas, no, esto minó la iglesia. Minó la iglesia. Cristianos, despertemos. En cuarto lugar, tenemos narcotráfico. ¿Qué le parece a usted el narcotráfico, hermano? Mire, un enriquecimiento ilícito, pero espantosísimo. Y sabe, hermano, qué es lo más trágico del narcotráfico, que corrompe las instituciones gubernamentales. También un incremento de adulterio y de fornicación y de prostitución horripilante. Un incremento, hermano, increíble. Hermano Alex decía algo ayer en la predicación y eso es cierto. Ahora, hermano, ya el matrimonio ya no tiene valor. Para los jóvenes ya no tiene valor. Para los jóvenes ya no tiene valor. Mejor hagamos una prueba un año y si nos llevamos bien, pues nos casamos después. Imagínese un año de adulterio, de fornicación, de pecado. ¿Qué le parece? Tremendo. Extorsión. Extorsión, hermano. Extorsión. Mire, esto es terrible en nuestros países, que se ve más eso. Donde hoy, hermano, a los niños mandan a cobrar la extorsión. Así es. ¿Y sabe por qué? Porque la ley, vaya, agarran al niño, usted va a denunciar, agarran al niño cuando él agarró el dinero de la extorsión y lo agarraron preso. Lo llevan ante el tribunal y la ley para los niños no hay. Suelto. ¿Quién paga? Nadie. Nadie. Mire cómo es ya. Mire cómo son inteligentes. Pero un incremento, hermano, terrible. Y eso es lo que está hoy en nuestro contorno. Eso es lo que se mueve. Pero la iglesia no dormida. La iglesia no despierta. Los hermanos no entendemos. No nos damos cuenta. El infierno se sigue tragando a los pecadores y nosotros ¿qué? Es que no quieren, hermano. Y como no van a querer, o ¿cómo podemos decir? Si nosotros no les hablamos. Y somos tan pasivos. Mire, hermano, los pecadores pueden estar duros, pero hay algo que rompe las cadenas. Aleluya. Hay algo que rompe las cadenas. Nosotros tenemos un Dios más grande que las cadenas. Tenemos un Dios que puede libertar a los pecadores. Tenemos un Dios que puede salvar a nuestra familia. Tenemos un Dios que puede salvar a nuestros hijos. Rebelión juvenil. Eso es terrible, hermano. Mire, yo creo que ya nuestros hijos llegaron por lo menos a 18 años y ya los formamos. Yo creo que nos sentimos, por un lado, agradecidos con el Señor, pero por el otro lado, tristes con los padres que ahorita tienen sus niños pequeños.
pequeño, yo decía, va y iba. Y yo le decía, venga, y venía. Porque él o ella sabía lo que le esperaba. Ahora no funciona eso. Ya no. Dígale usted, te voy a pegar una tunda, dice la señora. Tunda la que le va a dar a usted la policía. No, y tiene razón, hermana. Si hay casos, hermano, donde los hijos le pegan a los padres, los matan. Así es, amén. Qué tremendo. Hermano, ahora, aquí hay un campo tan amplio, porque tenemos que empezar primero, que ven nuestros hijos en la televisión. Ese es el problema. ¿Qué ven nuestros hijos en la internet? Y patalean y no nos dan tiempo hasta que hay que comprarle en internet. Y como ahora el aparatito así es suficiente, hermano, ahí está todita la información. Ahí, un aparatito así. Eso es suficiente. No tiene que ser una computadora así, ¿no? No. Ahora hay unas cositas y usted mira a los niños y ahí se van de ella. Hija, vení, ya voy. Hija, ya voy. Y ese ya voy nunca van. Nunca. 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 Y de ahí, hermanos, donde viene la violencia, de ahí donde viene la rebeldía de los hijos contra los padres. ¿Qué ven? Y la otra cosa, que les están enseñando en la escuela. Porque las escuelas ahora dan asco. Dan asco. Dan asco. Dan asco. Antes a nosotros en las escuelas, hermanos, nos daban palos. Oigan, niños, a nosotros nos daban palos. ¿Sí? Una vez, hermano, me tuvieron así, miren, así. Y ahí, pero en un momento que yo no aguantaba. Y uno le hacía así, era un lañazo. Y ahí, pues, era terrible. Y uno iba, papá, fíjate que la profesora me castigó. Era otra castigo en la casa. Y el papá llevaba una correa o un ¿cómo se llama eso? Un asial, dicen. Mire, el papá le llevaba a la profesora un asial. Era más duro. Fíjense que yo recuerdo, y esto es cierto, hermanos, no es mentira. En una oportunidad un niño se subió, digamos estaba la banca y se subió sobre la banca y quería como abrazar a otra niña que estaba delante. Y el profesor usaba una vara. Y la usaba aquí, en esta parte aquí. Aquí tenía la vara, ahí estaba y asomaba aquí. Y cuando el profesor vio eso, lo hizo así, mire, pero hasta con dos manos. ¡Ah! ¡Qué niño ahí! Es abuso, pero ese es el trato que nos dieron. Y yo creo que por eso nos hicieron gente a nosotros. Por eso estamos que somos. Sí, hermano, pero gracias a Dios, mire, hermano, yo le doy gracias a Dios por los castigos que me dio. Porque si no me hubieran castigado, fuera un ladrón, un asesino, a ver qué sería yo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, vamos a terminar, lamentablemente, a la mitad de la predicación. Pero los últimos dos puntos son, hermano, primero, los blasfemos. Ya mencionamos, oye hermano, hay tanta blasfemia contra Dios, contra los hijos de Dios. Terrible. Terrible, terrible. Y el último punto, hermano, que eso da mucha tristeza. Si hay prostitución, si hay ese tipo de sexo que hemos mencionado, ¿qué trae? Exactamente, hermano, esa es la palabra que mencionar. Aborto. Eso es inevitable. Van a haber abortos.
Porque, hermano, las niñas quieren seguir luciendo como que si nada. Nada ha pasado. Nada. Nada. Fíjese que han sacado una cosa que dicen 2 días después, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero, hermano, desde el momento que hay una concesión, ya es una vida. Entonces hay un pecado siempre. El hombre, sin saberlo, hermano, se está convirtiendo, niñitos se están convirtiendo en asesinos. ¿Cuántas vidas, hermano? Yo lloré una vez que me contaron una historia, y con esto termino. Me contaron esa historia que, hermanos, es una historia, es una anécdota que, hermanos, cuando la mamá va al lugar para que le saquen el bebé llora. El bebé le pide a la mamá que no lo mate, y le dice: yo te voy a cuidar, me voy a portar bien, voy a ser buen niño. Mire, a mí me quebró eso. No sabemos, hermanos, si allí están matando diaconisas, diáconos, líderes, predicadores. No sabemos. Presidentes. ¿Verdad que es cierto? Hermanos, estamos viviendo días malos y peligrosos. Es tiempo de despertarnos. Terminemos, hermanos, pero dice la Biblia, conociendo el tiempo que es ya. Y oiga eso, ya. Con esto termino. Ya. Hora de levantarnos del sueño. La iglesia no puede seguir así. No puede. No podemos. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no sé usted. Si esta palabra usted no lo toca, pues mi responsabilidad simplemente es enseñar. Y usted darle lugar al Señor, al Espíritu de Dios, que trabaje en tu corazón. Y si usted quiere abortar la palabra, pues sí, porque como la misma Biblia dice que a veces por un lado nos entra, ¿verdad? Como cuando dice que somos oidores, eso quiere decir, entra y sale. Oidores, olvidadizos. Pero el consejo sería mejor ser hacedor. Así es. Pongámonos en pie, hermanos. Amén.